Buenas tardes, noches y días, donde quiera que se encuentre, a la hora que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Como cada domingo, bueno, casi todos los domingos, porque a veces por causa de salud no he venido a grabarlo en la noche algunos domingos. Una excusa por eso. En esta tarde siempre traemos una enseñanza en forma de predicación. Los domingos estamos viendo el libro de Efesios. Estamos en el capítulo 4, los domingos en la mañana. Es una enseñanza no tan profunda, pero sí entendible. Al igual que los miércoles en la tarde, ¿de qué hora a qué hora? ¿De 7 a 8? De De 6 6 a a 7. 7. Los miércoles, de 6 a No, 7, los miércoles de 7 a 8, perdón. de 7 a 8, ciertamente, sí. Entonces es algo que tenemos que entender, compartimos con ustedes ciertos días, no todo el tiempo. Como todas las personas, a veces me indispongo, enfermedad o problemas o lo que sea, pues tenemos que a veces sacrificar ese rato, pero volvemos con gusto y con alegría a compartir con ustedes la palabra de Dios. Si te gusta escuchar, gusta aprender, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que creemos? Pues en el Todopoderoso, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Qué compartimos? La palabra de Dios. ¿Qué aprendemos? La palabra de Dios. Somos una iglesia compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Y como cada domingo a la tarde, pues es una enseñanza nada más, no muy profunda, pero muy benéfica. Esta tarde vamos a ver lo que es Romanos, capítulo 8, del versículo 31 al 35 nada más, que en sí el 35, el versículo 35 es el que tiene más auge en la enseñanza, no que las demás, no, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para aprender y para aplicarla a nuestras vidas también, ¿verdad? Le voy a pedir a Bessie que me lo lea como siempre en la Biblia, versión antigua, Reina Valera, y luego vemos cómo lo presenta la versión Las Américas, Biblia de estudio. Diferentes palabras, lo he dicho y lo repito, pero el mismo significado. ¿Por qué de la Biblia de las Américas? Porque se acerca un poco más al griego. Podemos entenderlo un poco más. Voy a ver si que lo lea, por favor, Bessie. Romanos 8, 31 al 35. Por favor. Dice la palabra de Dios: Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Hasta ahí. Amén. Bien, vamos a orar y pasamos a la enseñanza. Si me permite, inclinen su rostro con toda reverencia. Es palabra del Señor. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos por este privilegio, Señor, tan grande que me das de compartir tu palabra con aquellos que quieren aprender, escuchar, saber realmente quién eres, qué es lo que has estado haciendo, qué hiciste y qué vas a hacer por nosotros. Padre, bendice tu palabra, usa tu siervo, límpiame de todo lo malo, quita de mí cualquier sentimiento, emoción, pensamiento, y que nada más sea tu Espíritu Santo el que obre en mi ser, en mi boca, en mi lengua, en mi ser, inclusive en mis movimientos, que sean únicamente para darte honra y gloria. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren, en este país y fuera de este país, alrededor del mundo. Bendice a tu iglesia, bendice tus templos, tus congregaciones, tus maestros, tus siervos, tus misioneros, tus evangelistas, aquellos que ponen empeño en predicar tu palabra, aquellos que predican tu verdad, no la del mundo ni la nuestra. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote guianza, fortaleza y sabiduría y la llenura de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, en perdón de tus pecados. Amén.
Bien, después de haber orado, vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia las Américas. Vamos a hacer el 31, dijimos, a la ¿qué? Al 35. Dice la palabra del Señor así. Entonces, ¿qué diremos? Es una pregunta. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. Nosotros, ¿cómo no nos concederá? Otra pregunta, también con Él todas las cosas. El 33. ¿Quién acusará al escogido de Dios? Dios es el que justifica. 34. Otra pregunta, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35. Sí, ¿verdad? No me brinqué ninguno. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hasta ahí, ¿verdad? Es una pregunta que podemos decir, bueno, es una pregunta que quedó ahí. No, no, no. Continúa, nomás que estamos usando nada más esa porción de la palabra, porque si leemos más para abajo, pues vamos a tener que ir a entender más a fondo. Porque el 39 dice ya, brincándome hasta el 39, dice la palabra de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es para dar un poco más de luz a los versículos. ¿De qué se trata? De la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, por la fe que se ha desarrollado en cada persona que ha escuchado la palabra de Dios y que ha entrado en su corazón y que ha puesto esa disposición en la persona de querer entender la palabra de Dios, de querer entender los mandamientos de Dios. ¿Por qué Dios dice que da salvación? Porque en Cristo Jesús está la salvación de todo ser humano, porque así le plació a Dios. Pero volviendo al tema de la fe, que vemos nosotros desde el Antiguo Testamento, en Romanos 4.1, que hace una pregunta. Es una pregunta que pues debemos entender que se refiere precisamente a la fe. ¿Qué dice el 4.1 de Romanos? Dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, según en su vida? ¿Qué encontró a Abraham? ¿Cómo es conocido Abraham? Por el padre de la fe. Cuando nosotros tomamos la fe, somos hijos de Abraham en esa manera, porque él es el padre de la fe. Allí es donde basamos todo lo que es nuestro entendimiento, que es por fe en Cristo Jesús, que nosotros tenemos la salvación de nuestro alma. ¿Ya estamos fuera de este mundo? No. Por eso dice en el versículo referente a Abraham, que, que, que nuestro padre según la carne, ¿qué conoció a Abraham nuestro padre? Nuestro padre que de la fe, según la carne, según en vida de él. Cuando estaba vivo, ¿qué conoció? ¿Qué encontró? La fe. La fe. Es muy importante entender que la seguridad de la salvación del ser humano está en su fe. Muchas veces he oído personas que dicen, es que no dudemos. No recuerdo yo el versículo donde Pedro le dice, va caminando el Señor por el agua. Y le dice Pedro, dime que vaya y voy. Y va. Y se hunde en el agua. Un versículo muy conocido. ¿Qué le pasó a Pedro? Se fue, se hundió en el mar porque él quería caminar en el mar como caminó el Señor. Pero lo importante ahí es que el Señor nos da una lección. ¿Lo tienes? Referente a Pedro. Usando, ¿eh? Mateo 14, 22 al 33. A ver si me lo lees, por favor, pero principalmente el versículo donde te dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Si lo Es tienes. Mateo 14, 30 y 31. A ver, léemelo, por favor. Dice la palabra de Dios, más venido el viento fuerte
Tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Gracias, mis. Hombre o ser humano de poca fe, ¿por qué dudaste? Una cosa es la incredulidad y otra cosa es la duda. Cuando dudamos nosotros del Señor, estamos incurriendo en falta de fe, en falta de cimiento espiritual, para poder tener esa fe y poder decir verdaderamente lo que dice el versículo que es 31. Pues ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es con usted, ¿quién contra usted? El versículo lo leímos en la mañana, no recuerdo exactamente cuál es, que dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Está en Romanos, ¿verdad? Creo. Primera de Juan No 4:4. estaba en Romanos. Primera de Juan. Como siempre te equivocas. Primera de Juan, ¿qué? Mira. 4:4. 4:4, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Vos, gracias. Vosotros sois de Dios. ¿A quién le dice? A todo creyente. ¿Por qué? Porque el Señor venció al mundo. Y si el Señor está en nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué temor? ¿Qué miedo? ¿Qué duda? No es Dios, somos nosotros mismos que nos impedimos avanzar y crecer en la fe. Somos nosotros mismos los que nos limitamos, dejando atrás la Biblia, la palabra de Dios. Y se nos olvida que también en Jeremías 33:3 dice algo muy similar, donde nos incluye a nosotros y a Dios mismo, al Padre y al Hijo, pero principalmente al Padre. ¿Qué dice ahí? Dice la palabra de Dios, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Amén. Gracias. Clama a mí. Yo te voy a ir, te voy a responder y te voy a enseñar cosas que ni te imaginas, espiritualmente hablando. ¿Qué se necesita? Esa fe, esa decisión, esa disposición de querer entender y aprender. De otra manera, en vano es que leamos toda la Biblia, porque Satanás sabe la Biblia, el Señor reprende. Satanás sabe la Biblia al revés y al derecho. Cuando el Señor estaba en las tentaciones del desierto, lo atacó con la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿La ignora? No, no la ignora. Él la conoce y se la sabe al revés y al derecho. ¿Le sirve de algo? De nada le sirve porque no la cree. La agarra y se burla de ella. Se mofa de la palabra de Dios. Por eso cuando no surte efecto, no que no surte efecto la palabra de Dios, sino que el ser humano no se dispone a querer entender y a creer que tiene un creador, que hay un solo Dios verdadero. Por eso cuando tenemos a Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el que está en el mundo no es nada delante de Dios, ya está vencido. Es más, ahí que es en Mateo 4:10, el Señor le dice algo muy importante al enemigo ahí. Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién le dijo? El Señor al enemigo. Está sometido, está vencido. Por eso no quita que esté atacando al cristiano, al ser humano, porque somos imagen del Todopoderoso, somos imagen del Señor. No le gusta, pero le dijo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nuestra fe está bien firme, está bien fincada en la palabra de Dios, ¿qué la puede mover? ¿Dónde lo dice? En la palabra de Dios. Ahí ándale, ¿qué es? Efesios, no tenemos la armadura del Señor. Efesios 6, ¿qué dice? Efesios 6:16.
Efesios 6:16, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ah, con el que podéis apagar todos los dardos, todos los ataques del maligno. ¿Con qué? Con el escudo de la fe. ¿De qué tamaño es tu fe? Esa es la defensa que tú tienes para resistir al enemigo. Así como dice Santiago, ¿qué es? 4:17 o no recuerdo. Resistir pues al diablo. Hay mucha enseñanza. ¿Por qué hablar del diablo? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Qué dice? Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. ¿Verdad que no dice agárrese, pelece con el diablo con una navaja y yo le gano? ¿Verdad que no dice eso? Dice, resístelo. Someteos pues a Dios, resistir al enemigo, al diablo, y huirá de vosotros, y de vosotros huirá, así como lo presenta Santiago. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenemos el poder espiritual de Cristo, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo en nosotros. Por eso, y vuelvo al versículo que a mí me parece que es uno de los que a mí me gustan más, no que es el único importante. Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿verdad? ¿Y en qué manera todo lo puedo en Cristo? Con tu fe. Alguien, y lo he dicho, hay algunos que es que yo le pido y le pido a Dios, sí, pero no es que le pidas, sino tu obediencia y tu fe. ¿Cómo vas a pedir una paga si no has llevado a cabo tu obra que te toca? Y no que te esté pagando, sino que está, ¿cómo se dice? Recompensando tu obediencia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La importancia de la fe, la importancia de esa seguridad que debemos tener basada en nuestra fe en el Todopoderoso, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en su palabra. Porque la palabra de Dios es la espada, ahí mismo donde leyó a ver ahorita. Ahí dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Ahorita vemos si lo hay a veces para no dejarlo en el aire del versículo. ¿Lo tienes? Es Efesios 6:17. Aquí dice el 6:17. Dice la palabra de Dios, y tomando el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué nos defendemos? ¿Qué armas tenemos? Espirituales, todas. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entre más nos alimentamos de la palabra de Dios, más fuertes estamos para resistir la tentación, los ataques del enemigo. Porque mi fe en Cristo, mi fe en el Todopoderoso, me mantiene firme. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque me alimento con la palabra de Dios. Y voy mucho a Mateo 4:4, ahí mismo en la tentación del Señor. ¿Por qué? Porque ahí nos da un ejemplo el mismo Señor, cómo debe presentar una defensa del enemigo. No que nos peleemos con él. ¿Se peleó el Señor con él? No, lo resistió con la palabra. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gracias, amigo. Toda la fortaleza del cristiano, toda la fortaleza de los hijos de Dios está en Cristo Jesús, en su fe. Pero si no nos disponemos a que nuestra fe crezca, Dios no va a permitir que nuestra fe crezca en cada uno si no nos disponemos. Si no buscamos a diario estar. ¿Cómo llega la llenura del Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. Llega un lleno, una llenadura del Espíritu Santo que tienes la capacidad de poder comunicar con los demás y decir, Dios te ama, pero la pregunta es, ¿cuánto amas tú a Dios? ¿Hasta dónde estás amando a Dios? El Señor puso el Señor en la cruz, por eso lo entregó por nosotros. Lo hizo por cada uno de nosotros y casi no dice todo esto estoy haciendo y lo hice por ti. Pero tú, ¿qué estás haciendo por mí? ¿Hasta dónde te estás extendiendo? Yo te di a mi hijo, lo puse en sufrimiento, sin pecado, limpio, puro, santo, para que cargara tus pecados. Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes decir tú todo lo puedo en Cristo si en realidad tu fe no es nada? Dice el Señor que si tuvieras fe como un granito de mostaza, y está en la Biblia.
está en la Biblia. ¿Por qué traigo esta referencia? Porque he oído gente que dice "Es que yo trate de vivir de pura fe y no pues de fe, no de estar de flojo. Dice que no trabaja, que no coma, dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Mm, Mateo 13. Hay veces que tengo que entrar más a hondo en la palabra de Dios para poder entender. No es nomás de que agarro la Biblia y digo lo que yo pienso, que dice la palabra de Dios, que nos enseña la palabra de Dios. Es por eso que tengo que llegar a estos momentos, ¿verdad? De que tener que buscar versículos, ¿para qué? Para que no dejarlos en el aire y quede alguna duda. ¿Qué dice? Es Mateo 17:20. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará y nada os será imposible. Amén. Gracias. Cada vez como que como cristianos pasamos situaciones y le pedimos a Dios y no nos contesta, valdría la pena analizar qué tan grande es la fe de cada uno, en qué estamos confiando. Dice en el Salmo 18:6, Dice la palabra de Dios, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. amén. ¿En qué? En mis angustias. Pero yo tengo esta fe, gracias, con la que puedo mover montañas. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Si tienes la fe, que usted conoce un granito de mostaza, es nada más chiquito que un granito de arroz. Dice, cuando menos que tengas esa fe, esa poquita así chiquita, vas a necesitar estar estudiando la palabra de Dios, estando con la palabra. Es que ya me la sé, sí, pero ¿cuánto aplicas en tu vida? ¿Cuánto practicas? Vuelve a leer la palabra de Dios, porque cada vez que leas la palabra de Dios es una nueva enseñanza para ti, para mí y para cualquiera. Un modo de alimentar, un modo de tener fortaleza espiritual para poder estar activo en esa manera. ¿Es malo vivir en el mundo? Dios nos puso en este mundo para que viviéramos aquí, pero no para que fuéramos de aquí. Por eso un día todos vamos a morir, todo ser humano, su cuerpo físico, pero su alma, que es la más importante, la suya y la mía de cualquiera, es la que está en riesgo si su fe es débil. Debería de ponerse a pensar un poco, a meditar en la palabra de Dios, como dice Josué 1:8, que dice, a ver si me lo lees, por favor. ¿Por qué? Porque todo está en la Biblia, no son invenciones mías. Dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Gracias, amigo. Podemos tomar todo el versículo y verlo nada más así, no, pero si lo analizamos, este libro de la ley no se aparte de tu boca. ¿Para qué? Para que de día, ¿qué más? Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Antes de día y de noche meditarás en él, para que te vaya bien y todo te salga bien. Este libro de la ley, esta palabra de Dios, para que estés alimentado, para que estés fortalecido, para que realmente podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De otra manera, no podemos nosotros decir, estoy fortalecido en el Señor, yo hago milagros, yo hablo en lenguas. Tienes a Cristo en tu corazón, ¿de veras? ¿Estás haciendo lo que Dios manda? Miren lo que dice después de haber leído el Salmo 18:6, que es lo que vemos ahí en que es Romanos 5:8. Dios nos ama tremendamente. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué dice Romanos 4:25?
Dice la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado por nuestra justificación, para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, ¿verdad? Pero todo esto, ¿qué contrajo de todo esto? Así como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les lo repite mucho, pues que la Biblia es repetible. ¿Lo ha entendido? ¿Lo ha aplicado a su vida? Si ya sabemos, la Biblia nos enseña la verdad del amor de Dios. En Mateo 18:11, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué dice Hijo del Hombre? Porque del ser humano, también del ser humano. Ese ser humano, 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo es eso? Pregúntele a Dios, Él se lo va a aclarar, porque el Hijo del Hombre no ha venido, perdón, a salvar lo que se había perdido. ¿Qué dice Juan 3:17? Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene el mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén, para que el mundo sea salvo por él. Y leíamos en el versículo 32 de Romanos 8:32, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Nos dará todas las cosas. Claro que sí, si envió a su propio Hijo, si estamos siendo el cuerpo de su Hijo, porque Él es la cabeza de la iglesia, como creyentes. Entonces debemos estar firmes en lo que creemos. Si no, analicémonos como lo hemos leído en la palabra de Dios. Analicémonos nosotros mismos, porque yo no soy quien para juzgar, ni nadie. Es una enseñanza. ¿La quieres? Que bueno, ¿no la quieres? Está bien. En el versículo 33 de Romanos 8, ¿qué dice, Miguel? Dice la palabra de Dios, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Hasta ahí? ¿Quién acusará? Aquí dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Cuál le diste tú? 33. Tienes razón, yo leí 34. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. El 33. ¿Qué dice Lucas 18:7? Dice la palabra de Dios, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque sea lonjanime acerca de ellos. Acerca de ellos. Aunque parezca que se tarda, pero ahí está. Hebreos 10:37. Dice la palabra de Dios, porque aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. El que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y estaremos preparados? Ahí en Isaías 58:9. Isaías 50, 8:9. dice la palabra de Dios, cercano está de mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Jehová me ayudará. ¿Quién hay que me condenen? He aquí que todos ellos como ropa de vestir se envejecerán, los comerá polilla. ¿Qué es lo que está diciendo, gracias? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Pues lo mismo que estamos leyendo. Pues, ¿qué diremos a eso? El 31 de Romanos 8. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos ir viendo más versículos ahí, allá, por allá en Jeremías, me parece, no me acuerdo. Dice más, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Los que me persiguen tropezarán y serán confundidos en gran manera y no prosperarán. No recuerdo si dice así,
pero pero así dice. Es algo muy importante. Es 8:20 me parece. Jeremías 8:20. 20:11. 20:11. No, bueno, era 20, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Si la confianza gracias amiga, del ser humano, del creyente, del que en sí que ya ahora es creyente, que es cuerpo de Cristo, tiene esa convicción, esa seguridad de que Dios está con nosotros como poderoso gigante, tiene una fe grande que puede mover montañas. Pero nosotros pensamos que vamos a mover montañas y vamos a decirle, quítate de aquí, mar, y vete para... No, todos los problemas, los ataques de cualquier índole, sean físicos o espirituales, estamos protegidos y nuestra fe está fundamentada completamente en Cristo Jesús. Es necesario que entendamos que sin fe no hay nada. Sí, pero si nosotros no nos disponemos a que crezca esa fe, ahí nos vamos a quedar sin crecimiento, como niños inmaduros todavía, ¿verdad? Ahí, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que Dios nos ha dado todo para ser victorioso ya. ¿Qué es el versículo 34 de 8 de Romanos? Romanos 8:34. Dice la palabra de Dios, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. Ahí cada rato sale y intercede por nosotros. Y al estar a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. ¿En qué? En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice algo tremendo, que todavía nos hace ver que el Señor todavía sigue trabajando. Que nos dice que tengo mucho que hacer. No puedo hacerles caso a los creyentes. ¿Qué dice? Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo, ¿verdad? Leímos Hebreos 7:25. No, ¿verdad? ¿Me lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Digo, la información que tiene la Biblia no podemos decir nosotros más y los gracias. Entonces, ¿qué dice en Colosenses 3:1? Yo lo tengo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora tenemos, ya lo vimos, ya lo habíamos visto. La verdad es que si se repite, qué bendición para ver si se nos queda. Hebreos 1:3. Dice la palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Se sentó ¿dónde? A la diestra otra vez, intercediendo por todo, ¿verdad? Ya vimos lo que dice Hebreos 7:25, ¿verdad? Por lo cual también salvará eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo para siempre, para interceder nuevamente por ellos. ¿Por quién? Porque usted y por mí, por cada creyente. Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para, a ver, Hebreos 9:24.
Dice la palabra de Dios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Amén. Para presentarse ahora por nosotros en la presencia delante de Dios. En la presencia de Dios. Primero de Juan 2 2 o 2 1 2 no, pone 2 2. ¿Es la provisión por nuestros pecados? Bueno, el 1 y el 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. ¿Cuántas veces leímos el versículo? 3. Qué tremendo. Digo, más claro, más así. Es que yo no entiendo, ni hago milagros, ni sano a nadie. Eso lo hace Dios. Pues se necesita disposición de la persona. Somos libres para actuar y hacer como queramos. ¿Qué dice el versículo 35? Betty, por favor. Dice la palabra de Dios, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿O peligro o cuchillo? Y podemos seguir. Dice, si yendo más allá, siguiendo este versículo, brincamos el 36, dice, el 37 en adelante, dice, antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. El 38, por lo cual esto es cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni por el porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación de su alma y la mía están seguras en Cristo Jesús. Dice Efesios 1:11. Dice la palabra de Dios, en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén. Y podemos ver Romanos 8, 28, 29. Y ahí en Romanos 28, 29, ¿qué es lo que dice el 28, 29? Ya lo hemos leído. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Para que Él sea el que tiene toda la primatura, el primero entre muchos hermanos. Si nosotros hemos entendido todo esto, si nosotros sabemos y entendemos que solamente en Cristo, en lo que es el Padre Celestial, encontramos la paz, la seguridad, pero ¿qué se necesita? Fe, pero no una fe cualquiera, una fe salvadora, que es en Cristo Jesús. Entonces podremos decir, como dice Filipenses 4:6, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que Dios requiere de mí, todo lo que Dios quiere que yo haga, todo lo que Dios espera que yo haga. Fallamos, todos fallamos, no somos perfectos. Por eso leímos allí que fue Juan, primera de Juan, capítulo 2 versículo 1. Y si alguno pecare, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué necesitamos? Lo mismo de siempre, un arrepentimiento genuino, una disposición de querer obedecer lo que Dios nos manda. Por eso ahí en Santiago leímos en 4:7, ¿sí, verdad? Someteos pues a Dios, someterse a Dios primeramente, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y hay otro versículo que siempre me gusta acompañarlo con esto, dice en 9:23 de Lucas, que dijo el Señor Jesucristo por propia boca.
¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios y dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Qué tremendo. Es una petición, es una sugerencia, es una advertencia. El que quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en Santiago dice, someteos pues a Dios. Todo esto requiere un negar de mi persona, de mi yo, y dejar que Él haga su voluntad en mi vida, siguiendo las instrucciones que Él me da por medio de su palabra. Es que no me dan lo que yo quiero, es que no hacen como yo quiero, es que no me hablan como yo quiero. La palabra de Dios no está para hablar como quiere la gente, es clara, directa y pura. La palabra de Dios, lo he dicho y lo repito, incomoda, molesta y enoja, pero en eso está la salvación de tu alma. Las recompensas celestiales depende de cada quien, no es a fuerzas, es voluntario. Si quieres, si lo deseas y si no. Decisión absoluta del libre albedrío. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu amor, tu paciencia, tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, a tus siervos, tus iglesias, tus obreros, tus misioneros, tus evangelistas, aquellos que verdaderamente se disponen, Padre, a predicar tu palabra. Bendice a mis hermanos misioneros. Te pedimos con nuestro hermano Zúñiga que tú lo sigas fortaleciendo, lo sigas dando, supliendo y dando fuerzas para que él siga haciendo. Y cada misionero, Señor, que está en el campo, dejando la comodidad de sus hogares, buscando hacer la obra que tú nos mandas. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor los bendiga.